Ya, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Yo hoy día voy a darles el repaso de el examen de la asignatura de Estadística 200 y Estadística 2001, ¿ya? Y vamos a abordar en esta clase los aspectos más significativos del semestre, tratando de explicar el laboratorio de resumen del examen, ¿ya? Así que vamos a partir. Vamos a partir con el problema número 1. Dice, usted ha sido contratado como asesor estadístico por la empresa Gama, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de confites, helados y bebidas. Entonces, acá en la base de datos está la información proveniente del contexto y se nos pide hacer lo siguiente. ¿Ya? Se nos pide, en primer lugar, utilizando la variable AFP del vendedor, la variable siempre va a venir ennegrecida. Hay que tener mucha precaución con hacer la instrucción a la variable adecuada, que se nos pida en cada problema. Se identifica la población. Ya, aquí la población, en este caso, serían los vendedores, ya, a lo largo de todo el país. ¿Listo? También podríamos poner vendedores y se entiende en el contexto, ¿cierto?, que está bien clasificada la población. Identifique la variable de estudio. La variable de estudio para esta pregunta siempre va a venir acá ennegrecida y para el particular caso de esta pregunta es la AFP del vendedor. ¿Ya? Bien. Luego dice clasifique la variable de estudio. Para clasificarla la vamos a ir a ver a la base de datos. Yo la tengo que mirar. Ya la variable AFP del vendedor, vamos a fijar en la naturaleza de la variable, o sea, el nombre. Es una variable cualitativa nominal. ¿Ya? Bueno, hay un orden jerárquico en las variables, así que es cualitativa nominal. ¿Ya? Después dice, construye un gráfico circular para esta variable, para ello considera la tabla adjunta en la hoja de desarrollo. Aquí viene un resumen de las frecuencias absolutas de cada categoría de la AFP del vendedor. Lo que hago yo es situarme aquí, seleccionando esta tabla, ¿ya? Insertar gráfico circular, que es el que me piden, ¿ya? ¿Sí? Y como es un gráfico circular, yo debo agregar los porcentajes porque ese es el objetivo particular del gráfico circular. Acá lo que nosotros estamos mostrando es la distribución de la AFP de los vendedores. ¿Ya? Bueno, acá usted puede hermosear el gráfico con algún diseño que en particular le llame la atención, pero básicamente aquí lo que interesa es que el gráfico tenga un título apropiado, ¿ya? Y los porcentajes, por supuesto, que es el objetivo principal de este tipo de gráfico, ¿ya? Bien. Luego dice, realiza la interpretación del histograma del ítem A, aquí viene hecho el histograma, ¿ya? Pues ustedes se fijan acá, la variable cambia, ahora vamos a hablar de la variable venta mensual, la vamos a ir a mirar antes. La variable venta mensual es una variable cuantitativa, ya, continua, porque además veo los decimales, y está en millones de pesos, así que hay que tener esa precaución a la hora de interpretar. ¿Ya? Entonces, acá además me dan una pequeña ayuda y me dicen, para la interpretación del histograma considere el rango de la distribución, la mayor y la menor frecuencia. O sea, son tres cosas las que yo tengo que mencionar. Y por lo mismo acá están las tres para que usted a cada una le asigne el espacio correspondiente. La primera que se nos pide es el rango de la distribución, ¿ya? El rango de la distribución hace referencia a esto que está aquí abajo. De hecho, acá dice rango de venta. Entonces, el rango de venta de los trabajadores fluctúa o varía entre, si usted se fija acá, el valor es 6,2 millones, entre 6,2 y 23 millones de pesos. Es importantísimo contextualizar en la interpretación y hablar de las unidades de medida del problema. Estamos hablando que la variable que es la venta, agregamos la población y por supuesto la unidad de medida. Después se me pide hacer referencia al valor mínimo y al máximo. Frecuencia, ¿cierto?
Entonces, para eso nos vamos a fijar en las alturas de las barras del histograma y nos vamos a fijar primero en la más pequeña, que es esta de aquí. Entonces, la menor cantidad de trabajadores corresponde a un trabajador, ¿ya? La menor cantidad de trabajadores, ¿cierto? Voy a poner ahí que es 1. Vende mensualmente entre 20,9 y 23 millones de pesos. ¿Sí? Y para la mayor frecuencia nos vamos a fijar en la altura más alta del gráfico, ¿cierto? La barra más alta, que es esta de aquí, y aquí está la variable, por lo tanto, vamos a decir exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar los valores para que no tengamos que escribir, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la mayor frecuencia, vamos optimizando el tiempo, son 44 trabajadores, vende mensualmente y el rango asociado a la mayor frecuencia es este, entre 12 millones y medio y 14,6, ¿ya? Entre 12,5 y 14,6 millones de pesos. Ahí te contestaba la pregunta de la interpretación del histograma, ¿ya? Para la variable venta mensual, interprete las medidas de tendencia central. ¿Ya? Entonces yo aquí les aconsejo que hagamos un resumen estadístico de esta variable, ¿sí? Que es la única que tengo además cuantitativa en el estudio. Nos vamos a ir a la hoja de desarrollo, esta es la pregunta 2B, ¿ya? ¿Sí? Se voy a ir aquí a, vamos a sacar un poco para allá esto, ¿cierto? Vamos a ir a datos, análisis de datos, vamos a realizar una estadística descriptiva de la variable cuantitativa porque ahí van a aparecer los 3 valores de inmediato. En el rango de entrada voy a seleccionar la variable en cuestión con título, ¿sí? Vuelvo atrás, puse título, así que debo marcar el rótulo. En el rango de salida le digo al Excel dónde quiero que arroje esta información. Vamos a decir aquí al ladito de la pregunta 2B que escribimos, ahí. Y lo más importante, lo que yo le estoy pidiendo al Excel es un resumen de estadística de la variable, ¿ya? Entonces aquí aparece, ¿cierto? Lo que me piden, la media, la mediana y la moda. Entonces las vamos a ir a buscar desde acá, ¿cierto? Y me piden la interpretación. Así que aproveché de repasar cómo se calculaba, ¿ya? ¿Qué significa que la media sea 15,3? ¿Sí? Ahí está el 15,3, de ahí sale, pero el valor me lo dieron, así que debo interpretarlo. La media es el promedio. El promedio de venta mensual de los trabajadores es 15,3 millones de pesos. Recuerden que la unidad de medida es muy importante, ¿ya? ¿Qué es la moda? La venta más frecuente de los trabajadores. Para seguir en la misma línea, vamos a hablar de la venta mensual. Más frecuente de los trabajadores es 14,6 millones de pesos. Y por último, la mediana quiere decir que el 50% de los trabajadores tiene o vende mensualmente 15,2 millones de pesos. Vamos a poner aquí para que se entienda mejor que el valor del centro a lo más 15,2 millones de pesos. ¿Ya? La definición de la mediana. ¿Ya? Bien. Eso es porque parte de la estadística descriptiva. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la pregunta 3. Dice, utilizando la información de la base de datos, realice lo siguiente. Construye una tabla bidimensional de frecuencias absolutas que resuma la información con respecto a las variables rango de venta mensual y zona. Entonces, para eso las tablas bivariadas en el Excel se hacen con la aplicación de las tablas dinámicas. Debo tener en cuenta cuáles son las variables, voy a realizar la tabla dinámica, me posiciono dentro de la matriz sin seleccionar nada en particular, insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo ya existente. Yo tengo aquí para la pregunta 3, ¿cierto? Y aquí aparece el esqueleto de mi tabla y yo debo completarla según lo que se me pida. Rango de venta mensual y zona. Entonces voy a fijar una a la fila y la otra a la columna. Por general uno siempre deja los valores hacia abajo y los nombres hacia el lado.
Acá está el esqueleto de mi tabla, le falta lo más importante que son los valores, traigo el número de registro como contador a valores, y el Excel siempre configura por defecto la suma, yo debo cambiarlo porque es la cuenta. Me piden, de hecho, exactamente que sean ya una tabla de frecuencias absoluta. Frecuencia absoluta significa que tú debes contar las categorías de cada particularmente variable. Entonces acá esto está un poco desordenado. Yo lo que sugiero acá es que en el diseño de la tabla, diseño de informe, mostremos en formato de esquema para que aparezcan en los nombres de las variables. Usted le puede dar el diseño que quiera, esto es personal, ¿ya? Entonces, recordemos que esta es la pregunta 3. ¿Ya? Esta es la pregunta 3. Y acá me doy cuenta que los rangos están desordenados. Claro, no están desordenados, lo que pasa es que el Excel lo ordena de forma alfanumérica. Entonces yo me doy cuenta que este intervalo debería estar al principio, y lo voy a mover. Mover al principio. Este lo voy a mover al principio, y luego lo voy a bajar una vez. Mover hacia abajo. Y ahí yo me doy cuenta que mi tabla quedó ordenada matemáticamente, porque los intervalos deberían estar ordenados para luego ir buscando la respuesta a las preguntas. Para encontrar la respuesta de la 3A, porque esta va a ser mi tabla matriz, yo la voy a usar, tenemos que evidenciar las preguntas, por lo tanto voy a copiar una tabla por cada pregunta. Pregunta 3A, entonces voy a copiar la tabla original que la voy a tener de matriz. Pregunta 3A, dice, construye una tabla, determina la cantidad de vendedores que son de la región metropolitana y venden como máximo 15 millones de pesos. Entonces vamos a ver los filtros. Acá dice región metropolitana. Voy a sacar los que son de provincia. Y en el filtro de dinero me piden que vendan como máximo 15 millones. Por eso el orden de esta tabla. ¿Qué significa como máximo 15 millones? Hasta 15 millones, por lo tanto voy a desmarcar todo lo que esté después de 15 millones. Y en total son 43 trabajadores. ¿Sí? Entonces aquí determina la cantidad de vendedores o trabajadores, dijimos que son 43. Vendedores cumplen con ambos requisitos. ¿Ya? Luego dice, determina el porcentaje, ¿sí? Vamos a volver a copiar la tabla original para la siguiente pregunta. Pregunta 3B, y ahora vamos a ir a leer la pregunta 3B. Dice, determine el porcentaje de vendedores que son de provincia y venden al mes más de 12 millones de pesos. ¿Sí? Son solo de provincia, trabajamos con los filtros, dejámoslo de provincia, y venden al mes más de 12 millones, es decir, todo lo que esté antes del 12 millones yo lo voy a desmarcar. Pero fíjense que me piden no el número, sino que el porcentaje. Entonces, aquí lo vamos a calcular aparte. Porcentaje pedido. Y yo quiero saber qué porcentaje representan esos 58 del total, que son 158 trabajadores. Entonces hago la división acá. 58 dividido 158. Le damos formato de porcentaje. Los decimales para irnos a un dato como más seguro. 36,71% es la respuesta. 36,71%. Ahí. Los vendedores cumplen con ambos requisitos. ¿Ya? Luego vamos a copiar la tabla original nuevamente para responder la siguiente pregunta, porque les recuerdo que hay que evidenciar cada pregunta con una tabla. Ya así se corrige, bueno, todas las pruebas y todos los exámenes. Entonces yo antes de leer la pregunta, 3C, y ahora sí, dice, determina la antigüedad promedio. Esta tabla hay que prepararla primero. Ya hay que prepararla porque esta tabla no trae promedios, trae cuentas. Si yo voy a identificar la variable que me piden promediar, dice la antigüedad promedio. Vamos a ver si existe la variable antigüedad. ¿Sí? Acá está, también había otra variable cuantitativa. Esta variable yo tengo que promediarla en la tabla dinámica, por lo tanto la vamos a preparar primero. ¿Sí? Entonces acá yo voy a devolver este de aquí y voy a traer la que quiero promediar, que es años de antigüedad. Voy a configurar el campo para que me traiga el promedio. Yo primero preparo la tabla, acá tengo promedios, que ahí lo dice, ¿no? Promedio de años de antigüedad, me aseguro que es lo que me piden, promedio de antigüedad, y ahora voy a los filtros, dice zona, región metropolitana, entonces desmarco provincia, ¿sí? Y que vendan entre 9 y 15 millones de pesos. Se voy a los intervalos,
desmarco el primero y desmarco esos de ahí, porque dice que es entre 9 y 15 millones. Entonces, el promedio de años de antigüedad es 7,88 años. Aproximadamente son 7, puedo poner 8 años, ¿sí? Un valor aproximado, si gusta 7,88 años. Las dos respuestas están correctas porque usamos la palabra aproximado, ¿ya? Entonces, eso sería con respecto a las tablas dinámicas. Bien, no sé cuánto tiempo llevamos, ¿sí? Vamos a tratar de que alcancemos los mayores ejercicios posibles, ¿ya? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. No nos ha dicho todavía que estamos en el tiempo, vamos a seguir. Ya. Compartir pantalla. Vamos a la siguiente pregunta. Se sabe que por estudios anteriores la variable venta mensual depende de la variable años de antigüedad. Entonces aquí nos sugiere hacer un gráfico de dispersión que relacione las dos variables, ¿ya? Entonces, claro, son las dos únicas cuantitativas de la base. Entonces, yo las voy a seleccionar de forma simultánea y voy a insertar el gráfico de dispersión para ver la relación. Aquí hay una tendencia claramente lineal positiva, por lo que se ve en el gráfico a priori. Corto el gráfico, lo pego en la hoja de desarrollo como pregunta 4, ¿ya? Y vamos a ver lo que se nos pide. Bueno, este gráfico lo vamos a arreglar un poquitito porque hay que ponerle algunas cosas aquí. Primero, lo más importante, vamos a agregar aquí los títulos del eje porque va a estar las variables. La variable independiente siempre va acá. El título hace referencia siempre a la variable dependiente, ¿ya? Entonces la variable dependiente va aquí. Aquí está la venta, ¿cierto? Mensual de los trabajadores, y la variable independiente es la antigüedad. De hecho, aquí lo dice, la venta depende de los años de antigüedad. La variable antigüedad aquí en años, ¿sí? Bueno, en términos del título, la venta mensual en función de la antigüedad, ¿ya? Entonces, construimos el modelo, el gráfico de dispersión. Me piden el modelo lineal y logarítmico, ¿ya? Entonces vamos a agregar aquí, ¿cierto? Voy a poner un marco a esto. Ahí, para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a agregar el modelo lineal, aquí en diseño. Diseño rápido, el modelo lineal es este, el diseño número 9. Vamos a borrar esta serie que no aporta mucho. Y aquí este es el modelo de regresión lineal. ¿Ya? Lo vamos a poner de color rojo para identificarlo en la gráfica, al igual que la línea de tendencia. ¿Ya? Y además me piden agregar un modelo logarítmico, ¿sí? En el inicio, en insertar, yo pincho el gráfico, ¿no? En el diseño, vamos a agregar un elemento por medio de la línea de tendencia, se puede hacer desde acá, ¿ya? Opciones. Y voy a agregar el modelo logarítmico. Además de agregar la línea de tendencia, voy a agregar la ecuación y el R cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí abajito vamos a poner modelo logarítmico, ¿cierto? Y vamos a poner un color, no sé, de pronto azul. No, porque los datos son azules, vamos a ponerlo color verde. Y este también color verde para hacer la diferencia. Entonces, ahí tenemos los dos modelos, ¿sí? ¿Qué se nos pide? Usando cada modelo, estime la venta mensual de los vendedores de acuerdo a su antigüedad, que es 15 años. Entonces, aquí me dan el valor de la variable independiente, aquí vale 15. Entonces, con el modelo lineal, usar el modelo lineal, ¿no? Ahí lo tenemos, lo voy a ir mirando. Igual, y voy a reemplazar la X por 15, donde aparezca en el modelo. Sería 0,8495, ¿cierto? Por los 15 que están ahí, más 6,5764, ¿cierto? Ahí está. Y con el modelo logarítmico, tenemos que esto es igual a... Ahí está el modelo, voy a reemplazar el 15 en la X, 7,0519 por logaritmo natural, ¿cierto? De 15, cerramos paréntesis, menos
0,6, estoy mirando los valores del modelo, 0,6833. ¿Ya? Entonces recuerden que estos valores están en millones. Entonces aquí yo lo voy a poner por 1.000.000. Lo mismo acá, ese valor por 1.000.000. ¿Ya? ¿Sí? Y lo vamos a traer aquí cada estimación. Entonces vamos a poner el modelo lineal, voy a ir a buscar este valor acá. Y el modelo logarítmico lo voy a ir a buscar acá. Entonces ahora la duda es saber cuál de las dos estimaciones es más certera o próxima a la realidad. Para eso nos fijamos en el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. El que tenga mayor coeficiente de determinación va a ser el modelo que mejor se ajusta a los datos, y claramente esto tiene una tendencia lineal. Por lo mismo el R cuadrado afirma eso porque es superior al porcentaje del R cuadrado del otro modelo. Así que aquí, ¿cuál de las dos estimaciones es el modelo lineal? Ya que su coeficiente de determinación es mayor. Por lo tanto, hace que el modelo sea más asertivo. Es una explicación concreta y sencilla, y por supuesto que se entiende. ¿Ya? Además me habían pedido el modelo exponencial, ¿sí? Me habían pedido el lineal y el logarítmico, ¿sí? Ahora me hablan de un modelo. Se sabe que el modelo exponencial que se adapta a los datos es este que está acá, me lo dan, ¿no? Estime la antigüedad de un vendedor que vende 21 millones de pesos con un error menor al 1%. Entonces, ¿qué nos dan acá? Nos dan el modelo, ¿sí? Hay que hacer una tabla de error, ¿sí? La pregunta, voy a ver cuánto nos queda. Sí, voy a ver cuánto nos queda, para ver si podemos seguir avanzando. Sí, aún nos queda todavía. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer la tabla de error entonces. ¿Sí? Compartir. Ya. Problema número 4D. ¿Ya? Entonces, no sé si recuerdan cómo se hacía la tabla de error. Bueno, acá está la opción de hacerlo con la ecuación. ¿Cómo sé yo que tengo que usar la tabla de error? Porque me piden que estime la antigüedad y me dan el valor de la variable dependiente. Entonces, y vamos a poner, ¿cierto? Valor inicial, salto. Recuerden que este era el formato de la tabla de error. Aquí vamos a poner la referencia. La referencia tiene que ver con el valor de la variable dependiente, es decir, son 21 millones. ¿Sí? De aquí hacíamos 11 casillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántas hice? ¿Sí? Me había pasado. Así vamos a eliminar eso. Listo. Aquí vamos a calcular el error. Recuerden que el error es porcentual. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner la función, que es esta que está acá. No la podemos ver. 8,232. Y es igual a 8,23232 por e elevado a 0,0584 creo que lo escribí bien, 0,0584 positivo. Sí. Este valor de aquí lo vamos a tirar al exponente, ponerlo como superíndice. Ahí está el modelo para que lo tengamos clarito, ¿cierto? El modelo y este aquí va a ir al X. Entonces, nos vamos a fijar aquí en la base de datos. Esto es bastante sencillo, ¿sí? Vamos a buscar la venta. Vamos a ordenar esto para ver qué valores puedo acercarme. Si yo tengo aquí en la base de datos algo cercano a los 21 millones, estamos hablando de casi 17 años de antigüedad, entonces eso me sirve para yo conocer un valor inicial, ¿sí? Tanto aquí, vamos a partir con un valor inicial de x igual a 20 años de antigüedad con un salto de un año, ¿sí? Entonces aquí vamos a programar, este lo vamos a llamar de acá, este es el valor inicial, este es el de arriba,
más el salto fijado con F4, porque el salto es el mismo para todos los valores. ¿Ya? Y aquí vamos a programar la función. Y es igual a 8,232 por exponencial de 0,0584 por el valor de la variable independiente. Entonces recuerden que este es años de antigüedad, voy a poner aquí, estos son los años de antigüedad, y esto es la venta, en millones, ¿sí? Para que no nos perdamos con los números, ¿sí? Entonces me están pidiendo que yo estime una venta de 21 millones, si ustedes se fijan, no logro la venta de 21 millones, a ver qué pasa cerca de los 17 años, yo aquí tengo que ir probando, todavía no llego a esa venta. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ir probando aquí en la tabla, ¿qué pasa por ejemplo con una venta de 15 millones? Por aquí está el 21, ¿sí? Entre los 16 y los 17 años, ¿sí? Vamos a poner más preciso, 16, ¿sí? Y podríamos disminuir el salto en vez de un año, podemos poner 0,5 años para ver qué pasa. Bueno, ahí aparece el valor 21, vamos a ver el error. Ya, yo puedo ir manejando las cifras de tal forma que me vayan apareciendo de inmediato con esta técnica que yo les enseño, que es mirando la base de datos. Entonces aquí el error, recuerde que era la imagen obtenida menos la referencia, la puede escribir o fijar con F4, dividido la misma referencia, y vamos a sacar una tasa como la variación del error, ¿no? Ahí, y este valor es porcentual, ¿sí? Entonces vamos a arrastrar, nos piden un error inferior al 1%, ¿sí? Estamos súper cerca del error. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí busco, por ejemplo, pongo un 0,4 en el salto, ¿sí? Un 0,3, un 0,2, voy alejando, ¿no? Vamos a dejar el mismo, ¿sí? Ya, entonces por ejemplo aquí, 16,5, por ejemplo, me alejo, ¿sí? Aquí hay algo importante, aquí hay un cambio de signo, entonces eso me dice que ahí está la solución, ¿sí? Entre los 20 y los 21 millones. Vamos a programar el salto. El salto lo vamos a programar de la siguiente manera. Vamos a tomar en el cambio de signo aquí, los 20,9, ¿sí? Los 21,577, ¿cierto? 0,23. Le vamos a restar el 20,95, 68, 376, y lo vamos a dividir por 11. ¿Por qué hago esto? Para ampliarla, esto lo vamos a ampliar, vamos a ver más en detalle qué pasa en este intervalo de número, y para eso voy a calcular un salto dividiendo por las 11 casillas. Ese es un salto, entonces mi nuevo valor inicial es ese, 20, vamos a poner 20,95, no es necesario que pongamos todos los decimales, y aquí vamos a incluir este salto, entonces, perdón, aquí vamos a un lado de, sí, el valor, disculpen, era 16, y vamos a poner este salto de acá, el valor inicial era 16. ¿Ya? Entonces, ahí tengo un error cercano al, vamos a poner a trabajar con un decimal, ahí tengo un error cercano al 0, me habían pedido el 1%, creo, ¿no? Ah, ya lo habíamos encontrado, bueno, ese es mucho más preciso, entonces los años son aproximadamente 16. Esa es la respuesta correcta, entonces aquí no nos olvidemos de la palabra mágica, aproximadamente son 16 años de antigüedad. ¿Ya? Ya. Ahora, la pendiente tiene relación con el modelo lineal. ¿Qué significa esto? Vamos a ver las variables. Por un lado tenemos la antigüedad y por otro lado tenemos la venta. Entonces, por cada año, ¿cierto? Las ventas, ¿por qué aumentan? Porque la pendiente es positiva. Aumentan. Y este valor tiene referencia con la variable I, que es la venta. Entonces, lo vamos a calcular. Es 0,8495. Aquí lo vamos a poner abajo. Igual 0,8495, lo vamos a multiplicar por 1.000.000 porque es la venta y está en millones de pesos, para que sea más fácil de interpretar. ¿Cierto? Puse 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Entonces eso me dio 849.500 pesos. 849.000. Ven aquí, 849.500 pesos. ¿Sí? Por cada año las ventas aumentan en esa cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta 5. ¿Sí?
pregunta 5 dice, considerando que la variable número de vendedores que pertenecen a una determinada zona, vamos a ver la variable, para esa es de ahí, ¿no? Son dos zonas, así que esto responde a un modelo binomial. Ya dice, considere la tabla, genere una tabla de distribución de frecuencias relativas, o sea, porcentajes, para la variable zona. Yo como ya tengo una tabla dinámica hecha, que es esta de acá, un tema de optimización, ¿cierto? La voy a usar y la voy a modificar. Me piden solamente la variable zona, pero tienen que ser frecuencias relativas. Acá tengo frecuencias absolutas. Configuro la cuenta, me voy a mostrar valores como porcentaje del total general, y ahí tengo la probabilidad de ocurrencia de cada una de las dos zonas, o sea, la probabilidad de que el vendedor provenga de la región metropolitana es 55,7 y la probabilidad de que sea provincia es 44,3. ¿Sí? Por lo tanto, aquí estaría la pregunta 5A, ya respondida. ¿Sí? Dice, bueno, si se seleccionan 10 vendedores al azar, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esto responde a un modelo binomial. Entonces, en el modelo binomial habían ciertos parámetros, no sé si lo recuerdan. Teníamos el valor de los éxitos, que lo llamamos el K. ¿Sí? Aquí, éxitos. Teníamos el N, que eran los ensayos. ¿Sí? Y prefiero hacer al tiro una tablita para que esto quede bien claro. Y por último, la probabilidad de éxito. ¿Ya? Entonces, primero, dice, si se seleccionan 10 vendedores al azar, esa es la cantidad de veces que yo realizo el experimento, es decir, los ensayos, ¿no? Entonces la N vale 10. Hay que saber identificar los parámetros, lo que tiene que ver con el azar. Fíjese que este número me dio porcentaje, entonces aquí arriba yo le pongo general y lo vuelvo a escribir, 10, ya. ¿Sí? El número de éxitos tiene que ver con la pregunta, que exactamente 6 de ellos, lo mismo, está con porcentaje, aquí voy a copiar el formato, poner 6, y la probabilidad de éxito tiene que ver con que sean de provincia, y esa probabilidad yo ya la conozco, la voy a buscar acá, ¿sí? Y ahora esto sí es un porcentaje, ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué me piden? ¿No? Voy a plantear la probabilidad pedida, la probabilidad de que exactamente 6 de ellos sean de provincia. Entonces, para eso vamos a usar el modelo binomial, dist.binom. Primero viene el número de éxitos, que yo lo tengo acá, 6. Los ensayos están acá, y la probabilidad de éxito está acá. Finalmente acumulo con 0 porque es la probabilidad de una cantidad exacta de valores. Así que este valor, este resultado, como porcentaje, porque es un resultado de un modelo binomial, es 15,28%. Acá basta responder con la probabilidad que uno se le pide. Uno está entendiendo el problema. ¿Sí? Vamos a volver a replicar para el problema, este del 5B. ¿Sí? ¿Cómo estamos con el tiempo? Quedan 5 minutitos, voy a alcanzar a hacer este último ejercicio. En realidad yo quería repasar lo básico que era como lo de la primera unidad y segunda. Lo de la prueba 3 está como mucho más fresquito porque tuvieron la prueba hace poco, así que bien. Entonces aquí vamos a replicar este modelo. Vamos a contestar la última pregunta, que es la 5C. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces vamos aquí a borrar todo esto y vamos a leer la pregunta. Dice, si se eligen 20 vendedores al azar, en la cantidad de veces que yo hago el experimento, por tanto, el número de ensayos es 20. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 10 de ellos? ¿Qué significa a lo más 10? Bueno, van a dar el éxito, ¿cierto? A lo más 10 de ellos, sean de la zona metropolitana. La probabilidad de éxito aquí es esa, ¿no? ¿Qué significa que a lo más? ¿Sí? Tienen realidad de las desigualdades. Vamos a pensar un poco en la palabra. Dice a lo más. ¿Qué significa a lo más? Hasta ahí, como máximo, y lo incluye, ¿no? A lo más 10. Hasta 10. O sea, insertar símbolo. Entonces, menor o igual. Lo insertamos aquí. Cerramos acá a 10. ¿Sí? Y esta probabilidad es dist.binom. Ya son 10 éxitos en un ensayo de 20 personas con la probabilidad, no sé si me decía, vamos a ver, vamos a chequear la probabilidad de éxito, pero aquí finalmente yo acumulo, porque con uno porque es una desigualdad. Vamos a ver cuál es la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito que era de la región metropolitana. No sé si pusimos bien.
pusimos este al revés, este es el de la región metropolitana, así que la probabilidad es 38,42%. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Esa es como la retórica del modelo binomial y el modelo normal. Sí, alcanzamos a ver, yo creo que un 70-80% de lo que es el examen. Espero que les haya servido. ¿Sí? En honor al tiempo me tengo que despedir. Y no sé si me escuchas, Carolina. Sí, sí te escucho. ¿Quedó ¿Sí? claro? ¿Súper? Sí, súper. Entonces quedó pendiente el último ejercicio del modelo normal, pero en verdad avanzamos en un 80% con el repaso del examen. Hicimos la tabla de error, que era como lo que yo quería abordar, que era lo que les cuesta un poco más a los chiquillos. Y recordarles que hay un video también tutorial, una asignatura que es homóloga, que es Estadística 800, ya que ese link va a ser acompañado con esta clase, donde aparece la realización del laboratorio paso a paso también de lo que no alcanzamos a ver hoy día, que es la distribución normal. Y la tabla de errores es lo que se complementaría al video que vamos a mandar también complementario a esta clase. Así que muchas gracias, Carolina, por acompañarme. Y nos vemos en otra ocasión. Que esté súper. Chao. Chao.